a pedir que cerremos nuestros ojitos para orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias, Dios, por darnos esta oportunidad de poder estar en tu presencia en torno al estudio de la palabra. Señor, trae por tu amor y tu misericordia a nuestras vidas la claridad. Señor Jesús, abre nuestro entendimiento. Padre, háblanos por medio de la palabra, enséñanos, Señor, permítenos ser dóciles frente a las Escrituras, Señor. Y permítenos, Señor, mirar las Escrituras como un baluarte precioso para nuestras vidas, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo ha despertado nuestro espíritu para poder estar aquí hasta ahora. Gracias porque tú hoy día nos ministrarás por medio del conocimiento de las Escrituras y bendecirás, esto bendecirá nuestras vidas, Señor. Bendice a todos los que se están conectando, a los que se van a conectar, a los que hoy día no podrán tal vez conectarse. Señor, que tu bendición les alcance. Por gracia, amor y misericordia te lo pedimos todo. Amén y amén. Bien, Dios les bendiga. Quisiera poder partir. A ver, voy a compartir inmediatamente las presentaciones. Bien. Ahí está. Eso. Vamos a partir hoy día con esta segunda clase de hermenéutica. Amén. Y vamos a hablar un poco de la metodología de hoy. El propósito entonces es conocer hoy día el círculo hermenéutico. Ojalá podamos llegar definitivamente a lo que significa todas las consideraciones que vamos a tener que tener y considerar para poder interpretar correctamente un versículo o un capítulo bíblico, ¿no? O un pasaje bíblico. Objetivo del aprendizaje hoy día, familiarizarse con los conceptos de contexto canónico, función del libro, género literario y contexto en realidad, contexto en general. Porque cuando uno habla de contextos en el texto, uno habla de muchos contextos, no solo de uno. Y vamos a hablar repetidamente acerca del contexto. Tarea a realizar, vamos a repasar prolegómeno y bibliología. Estos dos términos significan lo mismo, es bibliología, es una materia que se estudia acerca de el orden de los libros, la historia de los libros, la cronología de los libros escritos, los géneros literarios de los libros, pero yo les voy a mostrar unas diapositivas solamente para que ustedes vayan ubicándose allí en qué libro, en qué tiempo, qué orden tienen. El Antiguo Testamento tiene un orden literario, el Nuevo Testamento tiene un orden más cronológico. Pero les voy a mostrar solo una diapositiva para que vayan entendiendo un poco los conceptos de bibliología. Eso lo vamos a hacer como tarea al final. Idea central de la clase, conocer las consideraciones hermenéuticas. A eso nos vamos hoy día a dedicar, marco teórico, lo mismo que la semana pasada, y durante todas las semanas que estemos hablando de hermenéutica, la Biblia, ¿cierto? Como en su versión Reina Valera del año 1960, el libro de exégesis y exposición de Francisco Orozco, espero que ya lo hayan leído, por lo menos los 9 o 10 primeros capítulos, hasta allí va a llegar nuestra tarea, porque después Orozco comienza a hablar acerca de homilética, y nosotros no vamos a profundizar en homilética todavía. Y el tercer libro es la predicación cristocéntrica de Cluny, ¿ya? Yo les envié las herramientas la semana pasada del Strong, la concordancia Strong. Vamos a aprender a usar la concordancia. Les mandé un libro acerca de la traducción al español desde el hebreo al arameo y desde el griego al español. Y me parece que esos son los libros que les envié. Hay unos comentarios, igual ustedes los pueden buscar en internet, más libros hermenéuticos. Hay mucho material y siempre es bueno crear carpetas en el computador y almacenar en hermenéutica una carpeta que diga hermenéutica, y usted ahí guarda estos videos, los links, guarda los apuntes, las PPT y los libros de herramientas que les estoy tratando de transmitir. ¿Ya? Después tenemos el plan de la clase para hoy día. Vamos a terminar de ver la evolución histórica de la hermenéutica, vamos a hablar de la alegoría, que eso es lo más importante hoy día que me gustaría hablar, y vamos a tocar el círculo hermenéutico. Repaso de la clase anterior.
yo me comprometí en que iba a llamar a algunos hermanos para que me explicaran este concepto de la armonía, ¿cierto?, que hay entre exégesis hermenéutica y homilética. No llamé a nadie, pero lo vamos a repasar ahora para que lo podamos revisar. La semana pasada hablábamos que si existía algún rechazo a la hermenéutica, era un rechazo a los principios que la hermenéutica estudia, que son conscientes, declarados y reconocidos. Eso lo vimos la semana pasada. Es decir, la hermenéutica conscientemente declara, ¿cierto?, y reconoce herramientas de interpretación. Bueno, el que los rechaza, rechaza eso. Rechaza los conscientes, declarados y reconocidos, ¿cierto?, herramientas que se han estudiado para acercarnos a interpretar un texto, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos los lectores son intérpretes, todo lector de la Biblia, de alguna forma u otra, y sobre todo el que comenta un versículo bíblico. Por ejemplo, yo le podría ahora hacer leer a mi hermana Elizabeth un texto bíblico y que me diga qué entiende. Bueno, lo que ella entienda, su comprensión de lectura va a ser una interpretación. Entonces, es inevitable la interpretación, es inevitable la hermenéutica. Ahora, cuando yo rechazo la hermenéutica como materia propiamente tal, yo estoy rechazando, ¿cierto?, las herramientas conscientes, declaradas y reconocidas que se usan para interpretar. Y las estoy cambiando, ¿cierto?, por mi, ¿cierto?, hermenéutica propia, que es, como lo decíamos la semana pasada, es inconsciente, es escondida y es personal. ¿Se da cuenta? Entonces, todos necesariamente tenemos que usar alguna forma de interpretación de una lectura bíblica. Y los que dicen, porque usted siempre se va a encontrar con gente que diga, no, ¿para qué hermenéutica si la Biblia, ¿cierto?, es interpretable de cualquier forma? Bueno, ese rechazo que tienen hacia la hermenéutica formal es, ¿cierto?, defendiendo la interpretación personal. Segundo, hay una relación íntima entre, y esto no es lo que quería que me explicaran ustedes, pero se los voy a repasar para que a ustedes les quede más claro, porque estos dos puntos son los dos puntos claves de la semana pasada. Hay una relación íntima entre exégesis, hermenéutica, y estas dos con la homilética, ¿ya? Así como exégesis establece el significado de un texto, ya sea gramatical, lingüístico, ¿cierto?, modismos, ¿cierto? En hermenéutica encontramos los principios y esquemas para su interpretación. Exégesis se preocupa del idioma, hermenéutica se preocupa de darnos las herramientas para la correcta interpretación, ajustándose a esa exégesis, ajustándose al idioma original, ¿ya? Así asemejamos la hermenéutica a la teoría. Si asemejamos la hermenéutica a la teoría, ¿cierto?, exégesis en la práctica, ¿ya? Explicamos el lenguaje gramatical, sintaxis, exégesis, aplicando las reglas bíblicas de interpretación hermenéutica. Y esto forma la sustancia que ha de ser proclamada y predicada, que es la homilética. Hermano, esto a ustedes como primera clase les tiene que quedar muy, muy claro. Ustedes me tienen que decir, pastor, mire, yo estoy clarito con esto de que la exégesis se preocupa, ¿cierto?, de darnos antecedentes acerca del idioma y la exactitud del término, de la palabra. Ya lo vamos a ver en unos ejemplos más adelante. Y la hermenéutica, ¿cierto?, me habla acerca del contexto, quién lo dijo, por qué lo dijo, y eso enriquece ese texto, ¿ya? Eso. Entonces, exégesis nos trae luz sobre el lenguaje, significado y léxico original. La hermenéutica nos permite interpretar correctamente con sus herramientas, basado también en la exégesis. Recuerde que la hermenéutica, vamos a ir viendo las herramientas, tenemos fundamentalmente el término contexto. Lo que hace hermenéutica te da herramientas en el contexto. Te dice la historia, quién lo escribió, cuándo se escribió, antes o posterior de tal evento, por qué lo escribieron, a quiénes se lo escribieron, ¿cierto? Y con esos elementos la hermenéutica te ayuda a interpretar lo que la exégesis dice de ese texto. ¿Se acuerda que hablábamos también de la exégesis? La exégesis, recuerde que es, usted lee un texto y usted le pone ese texto. Por ejemplo, le voy a decir, Hechos capítulo 1, verso 8. Y recibiréis poder, ¿cierto?, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Samaria, en Judea. Ya lo vamos a ver más adelante. Cuando usted dice, leyó ese texto y comienza a predicar, y dice, hermanos,
Judá, y me saliste testigo en Samaria. Tu Samaria es tu casa. Tu Samaria es Judea. Tu Judea son tus vecinos. ¿Usted qué es lo que está haciendo? Usted le está poniendo algo a ese texto, que el texto no lo dice, porque no es lo que dice. A eso se llama exégesis. Y cuando usted toma el texto tal cual, desde el idioma y con la herramienta interpretativa, y extrae lo que dice realmente el texto, eso es exégesis, ¿ya? Eso nos tiene que quedar muy, muy claro, mis amados hermanos. Ejemplo práctico usando la exégesis. La misericordia, por ejemplo. ¿Qué significa? Significado de misericordia. Aquí vamos a ver un ejemplo muy práctico. En Éxodo capítulo 34, verso 6, dice Moisés, oh eterno, Dios piadoso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y en fidelidad. Ahora, si yo estuviera predicando este texto, yo diría, hermano, ¿sabe lo que significa que el Moisés haya dicho lento para la ira y grande en misericordia? ¿Ya? Yo me podría referir solamente a la palabra misericordia en este texto. Y yo tomo esta palabra y hago una exégesis de esta palabra, del texto, solamente considerando misericordia. Tomo solamente la palabra misericordia y yo voy a hacer una exégesis de este texto. La palabra misericordia proviene del latín misere. Mire, aquí hay dos definiciones, una latina y una hebrea, ¿ya? La latina dice que la palabra misericordia proviene del latín misere, que significa miseria y necesidad. Cardis, que indica corazón, y a, que expresa hacia los demás. ¿Ya? Entonces, hay tres términos desde el latín, con la palabra misericordia. Cuando yo puedo tomar una palabra del texto y yo te puedo traer el significado real y enriquezco todo el texto. Porque el texto, Éxodo 34:6, es un maravilloso texto. Oh eterno Dios, piadoso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y en fidelidad. Es una declaración gloriosa de la descripción, ¿cierto?, de Dios. Moisés está describiendo a Dios, el carácter de Dios. Y yo estoy tomando la palabra misericordia para traer más riqueza a lo que ya el texto dice. Entonces dice que desde el latín la palabra misericordia tiene tres partes: misere, cordis y a, que significa hacia los demás. Es decir, lo que significa la palabra misericordia es tener un corazón dispuesto hacia un miserable, hacia un desgraciado, hacia una persona que está mal, ¿ya? Vendría a tener, entonces la palabra misericordia desde el latín significaría dispuesto a un desdichado o a un desgraciado. Mire, ya estamos haciendo exégesis y hermenéutica con este texto. Pero en hebreo, la palabra misericordia está en la confluencia de dos términos, Rahamim y Hased. El término misericordia en hebreo, a diferencia del latín, en el Antiguo Testamento es Rahim, que significa víscera, tripa, guata, estómago, mi hermana de Puerto Rico, ¿ya? Entonces, en sentido figurado, expresa un sentimiento íntimo, profundo y amoroso que liga a dos personas, imagínate. En latín me decía que era la disposición de un corazón hacia un miserable. En hebreo me está diciendo que la primera palabra que compone la palabra misericordia desde el hebreo significa que hay un sentido figurado que expresa un sentimiento íntimo. Esto se usa, mira, hay un versículo bíblico en el libro de... No me quiero aventurar en el texto bíblico, pero es el momento en que van las dos mujeres con una guagua donde el rey Salomón y le dicen, esta guagua es mía, y las dos se la pelean. Todos conocemos esa parte. Y cuando Salomón dice, vamos a partir esta guagua en dos, porque es la única guagua que hay para dos mamás, porque una había muerto en la noche, la mamá verdadera, desde las vísceras, grita y dice, déjenlo con vida y dénselo a ella. Y eso le permite a Salomón darse cuenta que la guagua era de la mamá que había dicho, déjenlo con vida, porque la otra quería que lo partan en dos. Bueno, eso es misericordia. Ahí está la figura de la palabra misericordia.
El segundo término es haser, que es el sinónimo anterior al anterior término. Asimismo existe la palabra soonán, que manifiesta mostrar gracia, ser clemente, jamal, que expresa compadecerse, perdonar. ¿Se da cuenta usted que un texto, trayendo exégesis a una palabra del texto, ¿cierto? Usted puede hacer con las otras herramientas que yo les voy a enseñar a través de la hermenéutica, enriquecer un texto de una forma impresionante. Y usted va a comprender, va a ser edificado y va a edificar, si es que puede predicar acerca de ese texto. Bien, hasta aquí. Voy a dejar de compartir. ¿Dudas? Si alguien tuviera alguna consulta hasta este momento, no habría problema en que la hiciera. Bienvenido a todos mis hermanos y hermanas que se están conectando. Estamos pasando un momento genial en torno a la hermenéutica a esta hora de día viernes. Si no tengo entonces comentarios ni preguntas, vamos a continuar trayendo... Yo, pastor... A ver. Pastor, tengo una duda, a ver si la puedo plantear como para que me la... Si se la puedo responder. Bajo los conceptos de exégesis, hermenéutica y homilética, podríamos decir que no lo tengo muy claro todavía, por eso se lo voy a preguntar así, que habrían palabras que a lo mejor no sé, que habrían palabras en la Biblia que no serían para nosotros directamente. Mire, cuando nosotros no, en términos estrictos, en estricto rigor, no, porque las escrituras, en términos globales, las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, tienen lo que se llama la continuidad autora y la continuidad de contenido, que es lo que sí hay es evolución progresiva de revelación, la revelación progresiva o evolutiva, ¿ya? Por ejemplo, Abraham no tenía la misma revelación de Dios que tenemos nosotros, o que tuvieron los apóstoles, para no salirnos de la Biblia. Abraham no tuvo la misma revelación de Dios que tuvo Moisés, por ejemplo, que tuvieron los profetas del Antiguo Testamento, y no tuvieron el mismo nivel de revelación que tuvieron los discípulos estando con Jesús. Eso se llama evolución progresiva de la revelación, ¿ya? En la Escritura. Después de eso nos encontramos con que el autor de las Escrituras es una sola persona. La inspiración hacia el individuo que toma y escribe, ¿cierto?, ya sea en piel o en papiro o en cualquier elemento, es el Espíritu Santo, ¿ya? Eso lo dice el apóstol Pablo en Timoteo. Y el tercer elemento es el único tema que traza toda la Escritura, es la relación de Dios, ¿cierto?, con la humanidad para rescatarla. Desde Génesis hasta Apocalipsis, directo o indirectamente, habla solo de ese tema. Por lo tanto, ¿habría algo en la Escritura que no fuera para nosotros? Independiente del idioma, independiente del modismo, independiente del lugar geográfico donde se escribió, o independiente del individuo, cronológicamente, todas esas consideraciones, no debiera haber una parte que no nos corresponde, que no podríamos entender, ¿ya? En el Antiguo Testamento hay una dimensión de revelación parcializada que se complementa después con Jesús, con el Nuevo Testamento, con los Evangelios, con las epístolas del apóstol Pablo, que es aclarado acá, en el Nuevo Testamento. Por eso el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. Entonces, por lo tanto, mi hermano, ¿cuál es su nombre, mi hermano que me preguntó? El nombre del hermano que me preguntó. El hermano Daniel. Daniel, ya, eso, mi hermano Daniel, eso. Entonces, no podríamos decir que en la Escritura hay una parte que no sea, que sea un misterio absoluto, que no podamos, no.
no debiéramos llegar a esa conclusión. Eso. Espero haberle respondido su pregunta. Sí, gracias, pastor. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda así como interesante que podría saltar? Y si no, vamos a continuar con esto del desarrollo, hermano, del desarrollo. Muy importante el desarrollo de este ejercicio. Como les digo, la hermenéutica es inevitable y todos la han practicado. Y se ha tenido que ir desarrollando y perfeccionando en el tiempo. Vamos a ver esto. Déjenme seguir compartiendo esto. Bueno, la semana pasada hablamos de que en Alejandría, entonces, el producto del menosprecio, ya con el que, ahí estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Denme un segundo, quiero agrandar más esto, ahí está. En Alejandría habíamos dicho la semana pasada que producto, ¿cierto?, del desprecio que existía por este escrito sagrado, los judíos, influenciados por los griegos, comenzaron a usar mucha alegoría. Eso comienza en el siglo III, siglo II, ya de la era después de Cristo. Esta forma de alegorizar las escrituras no es propio de ellos, hasta hoy día se usa. Y nosotros los pentecostales somos expertos en alegoría. Después vino un intento, ¿cierto?, de Antioquía, ¿cierto?, desde el occidente, para tratar de contrarrestar esto, pero producto de la enorme energía que en Oriente se fueron levantando, no se pudo continuar con este acercamiento hermenéutico para tratar de ajustarse más a lo que decían los textos originales, etc. Después viene la influencia medieval, estos son aproximadamente 1000 años, y le hicieron una múltiple interpretación a un texto bíblico o a un capítulo bíblico. Cada vez que leían un capítulo bíblico le hacían 4 significados: significado literal, alegórico, moral y analógico. El literal mostraba lo que los padres hicieron, histórico, ¿cierto? El significado alegórico mostraba dónde estaba escondida la fe, que era algo... Ya vamos a ver, para entender bien qué es lo que significa la alegoría, hermano. Después, el significado moral eran reglas diarias para la vida, y el significado analógico era lo apocalíptico, lo profético, lo posterior que iba a ocurrir, ¿ya? Y esta forma de interpretación se mantuvo prácticamente durante 1000 años. Después, producto de esta interpretación, la Iglesia Católica cayó, ¿cierto?, en la tradición. Durante este periodo, así como entre los judíos, la tradición de los ancianos tomó prioridad. Entre la tradición, me refiero a comentarios que se hacían acerca de la escritura, encíclicas papales, ¿cierto? La llamada tradición eclesiástica vino a ser suprema. Después, los comentarios, encíclicas, ¿cierto? O estas especies de opiniones que daban las autoridades de la Iglesia de la Biblia le daban la misma, ¿cierto?, importancia. Tanto las escrituras como los escritos de los llamados padres de la Iglesia eran ofrecidos como sostén para estas tradiciones. A eso se refieren las tradiciones. La fuente principal de la teología medieval fueron las tradiciones de la Iglesia, hermano, no la escritura, ¿ya? Durante los primeros 1000 años. Después vino una antitradicional e idiosincrásica. En la Edad Media de la Iglesia también es conocido la Edad Oscura. Y ojo aquí, porque no solo hubo una interpretación tradicional ni cuatripartita, sino que también hubieron especies de, ¿cierto?, formas extrañas de interpretar la Biblia. Y recuerden que estamos hablando de la Edad Media, en donde la Iglesia Católica tenía un absoluto control acerca de la Biblia, sus traducciones, y la lectura era solamente para los líderes. Entonces, sin mencionar, dice, sin embargo, en la Edad Media la Iglesia también es conocida como la Edad Oscura, cuando muchos clérigos, sin mencionar los laicos, ignoraban el contenido mismo de la Escritura. El espíritu hermenéutico de esta época puede ser descrito por la frase de Hugo San Víctor en el año 1096. Hay un hermano que tiene el audio activado, a ver si por ahí lo puede silenciar un poquito, ¿ya? Mira lo que declara Hugo San Víctor en el año 1096, ¿ya? Dice, mira cómo pensaban
Y por ahí, hasta hoy día se puede pensar así. Dice, primero, él recomendaba y le decía a los laicos, a los líderes de la iglesia, primero aprende lo que debes creer y luego ve a la Biblia para encontrarlo allí. Mira, imagínate enseñar, ¿cierto?, a los líderes de la iglesia en la Edad Media este principio, que es un principio herético. O sea, fórmate tú una opinión de algo y después revisa si es que está en la Escritura. Se da cuenta como incluso hoy día muchos, lo digo porque he caído en esa falta. De hecho, cuando yo enseño a predicar, yo les digo, nunca hablen, nunca mentalicen un tema bíblico y lo buscan después, no. Vayan a la Escritura y vean qué dice la Escritura, ¿ya? No se puede, para poder predicar, no se puede anteponer, ¿cierto?, un tema primero y después ver si está en la Escritura, confirmarlo con la Escritura. Ese no es el orden. Bueno, este hombre decía más o menos eso. Después viene ya la Reforma, por ahí por el año 1500, al traducir la Biblia al alemán, lo que hizo Lutero, entonces hizo un gran servicio a la nación alemana, pero también fortaleció el ímpetu de tener la Escritura en el lenguaje común de la gente, cosa que en ese tiempo era prohibido. Hubieron hombres que fueron quemados, ¿ya? Y aunque muchos debemos reconocer que los principios hermenéuticos de Lutero fueron mejor que su práctica. Es a él a quien debemos el mayor énfasis sobre el significado literal, hermanos. Y eso es muy importante, porque ¿qué es lo que hace la exégesis? Ve las raíces literales, gramaticales, como la única base apropiada para la exégesis. Lutero completamente despreciaba la interpretación alegórica de la Escritura, hermanos. Nosotros tenemos que rechazar la interpretación alegórica. Leer una parte de la Biblia y decir, esto significa esto, a buena y a primera. No. Aquí lo que vamos a hacer con este curso es tomar las herramientas y ajustarnos lo que más podamos. No vamos a ser expertos, no vamos a terminar con expertise absoluta. Y mientras más lo desarrollemos, más nos vamos a ir acostumbrando a considerar, cuando leemos un texto bíblico, considerar contextos históricos, proféticos, de autor, etcétera, la mayor cantidad de contextos, y ajustarnos a lo que nos dice la exégesis de cada palabra, o de las palabras más importantes de un texto, ¿ya? Entonces Lutero despreciaba la interpretación alegórica de la Escritura, llamándola puro polvo, especulaciones vanas y escoria. Mira, imagínate la impresión que tenía este reformador con relación a la alegoría. Podemos resumir su hermenéutica con una frase suya: el Espíritu Santo es el escritor más sencillo que hay en los cielos y en la tierra, por lo tanto sus palabras no pueden más que tener el sentido más sencillo, que es lo que llamamos el sentido escritural o literal. Entonces, así como en el antiguo, como en Alejandría, para darle más valor a la escritura, se tomaba cualquiera y se le daban una especie de, lo que hacemos nosotros a veces, o lo que yo hacía para no incluirlo a usted, tomamos cualquier parte de la Biblia, ¿cierto? Yo tomaba cualquier parte y le daba una profundidad y hacía eisegesis, le agregaba al texto algo que el texto no decía. Y somos expertos para eso. Yo era experto para eso. Les pido perdón por ser así. Ya. Después vino la influencia calvinista, la gramática histórica. ¿Qué hicieron estos personajes? Entonces, después de Lutero, la antorcha pasa a Calvino, que en sus comentarios sobre Gálatas, capítulo 4, del 21 al 26, se quejó de las prácticas de obtener varios significados de una misma escritura, como un invento de Satanás. ¿A qué se refería Calvino con esto? Era un abierto rechazo a la costumbre medieval de la Iglesia Católica de darle 4 significados, ¿cierto?, la hermenéutica cuatripartita que tenía la Iglesia Católica medieval. Entonces, Calvino rechaza eso y dice, se queja de la práctica de obtener varios significados de una misma escritura como un invento de Satanás. En su introducción a Romanos, sus palabras fueron: es audacia, casi sacrilegio, usar la escritura a nuestro placer y jugar con ella como una pelota. Mira lo que decía Calvino, de aquellos que tomamos la Biblia, leemos un texto y sin hacernos ninguna pregunta, le ponemos al texto lo que no dice el texto. Y mira lo que dice: es audacia, casi un sacrilegio, usar la escritura a nuestro placer y jugar con ella como que si fuera una pelota, hermano. Como muchos lo han hecho, es el primer trabajo del intérprete dejar que el autor diga lo que dice. Cuando yo
le coloco un texto, algo que no dice, yo estoy escondiendo al autor, al Espíritu Santo, etc. Aunque los principios de sola fe y sola gracia constituyen el principio material de la reforma, el principio formal de la misma es sola escritura. Y eso es muy importante. Uno de los más importantes, bueno, son 5 solas, y la sola escritura era, ¿cierto? Sola fe, sola gracia, sola escritura, solo Cristo y solo a Dios gloria, eran solamente todas esas declaraciones, que son palabras latinas, ¿cierto?, fueron en rechazo a la multiforme como la Iglesia Católica medieval llevaba la fe en esos años. Después la dogmática teológica se forma, ¿cierto? Fundamentos teológicos de la hermenéutica de la Reforma eran 6. El principio psicológico, que lo llama Lutero, pero es el principio espiritual, que es el principio más importante, hermano. Nosotros podemos tener comentarios de un verso bíblico, de escritores y de teólogos y exegetas expertos. Podemos tener todos los antecedentes hermenéuticos, todos los contextos, contexto histórico, hermano, y esto quiero que me presten mucha atención. Contextos históricos, contextos cronológicos, contextos... Podemos tener una exégesis exquisita acerca del texto, pero ¿sabe qué, hermano? Sin el Espíritu Santo, y déjeme recalcarlo, hermanos, para los estudiantes de la Biblia, para los predicadores, el Espíritu Santo es el más importante apoyo y compañero fiel en la comprensión, redacción y exhortación de la palabra. No hay otro. Todos estos elementos sin la influencia del Espíritu Santo no son nada, hermano. Y eso a usted le tiene, como estudiante de teología y estudiante de hermenéutica, le tiene que quedar claro. Cada vez que usted va a leer, el solo ejercicio sencillo de la lectura de la Biblia, usted tiene que orar. No llegar y leer la Biblia, orar y decir Espíritu Santo, porque para eso está el Espíritu Santo. Voy a leer las Escrituras, hable mi mente, limpia mi corazón y permíteme capturar lo que tú me quieres decir. Amén. Eso es muy importante. Amén. 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 Así es. Así es, así lo hago yo, profesor. Eso. Amén. Así lo tienen que hacer. Así que todo esto, todo lo que yo les estoy diciendo va a enriquecer lo que ustedes hacen. Pero yo les digo, si ustedes no dependen del Espíritu Santo para todo, yo les digo, no. Porque, ¿qué es lo que va a pasar? El día de mañana ustedes se van a sentir orgullosos, se van a pavonear con otros cuando alcancen un nivel de conocimiento, porque se van a refinar sus oídos. Siempre tiene que haber humildad, hermano, sencillez. Siempre, aunque no toda la culpa está en que los hermanos a veces no tienen lecciones de hermenéutica y hasta el más sencillo exhortación de la palabra, algo nos deja porque también está el Espíritu Santo allí. Por eso no hay que despreciar a ningún predicador. Sí hay que tener consideraciones y ojo cuando están cayendo en herejía, pero de pronto el Espíritu Santo está detrás de una persona. Spurgeon, en un día de nieve, vagando por no sé dónde en Inglaterra, se mete un día a una iglesia de puro frío, congelado hasta los que le salían por aquí, congelado entero. Y una sola palabra de un zapatero predicando en un púlpito le produjo que se pudiera reformar y cambiar su corazón, porque empezó un bichito del Espíritu en él, con una sola palabra que dijo un ignorante carpintero desde el púlpito, porque el pastor ese día no estaba, por producto de la tormenta, no había podido llegar. Entonces, hay que tener equilibrio en eso, mis hermanos, ¿ya? Eso quería decirles. Vamos a predicar. El principio de la autoridad. La Biblia es la autoridad suprema, final de todo asunto teológico, por lo tanto está por sobre cualquier autoridad, ¿ya? Ojo, hoy día hay hombres que dicen, ¿cierto?, a través de las redes, a través de los televisores, a través de los canales heréticos, de televisión pseudo-cristianos, ¿cierto?, con hombres que declaran y que es mi verdad. Hermanos, no hay ninguna autoridad más importante que las Escrituras. El principio literal. Lutero mantuvo la primicia de la interpretación literal de la Escritura. Esta primicia refutó la interpretación cuatripartita de los escolásticos. Lutero especialmente rechazó los métodos alegóricos, ¿ya? Estas interpretaciones cuatripartitas, alegóricas, Lutero las rechazó y se quedó por el principio literal. El principio de la suficiencia. El cristianismo piadoso competente puede entender el verdadero significado de la Biblia y por lo tanto no necesita
las guías oficiales ofrecidas de Roma, la claridad de la Biblia junto con el sacerdocio de todos los creyentes, hace que la Biblia sea la propiedad de todo cristiano. Vamos a ir más rápido, ¿ya? Estos son los 6 principios, ¿cierto?, de que en la Reforma se establecieron para la interpretación correcta de la Escritura. Ya lo habíamos visto, ¿cierto? El primero, el principio del Espíritu Santo, el principio de la autoridad de la Escritura, el principio literal, el principio de la suficiencia, que la sencilla lectura de la palabra nos da claridad. Pero, como lo habíamos dicho al comienzo, ¿cierto?, hay partes que son difíciles de entender. Y por la costumbre que tenemos de alegorizar todo, entonces nosotros tenemos que recurrir a la hermenéutica. El principio cristológico es muy importante. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo se trata de Cristo, no se trata de otra cosa. Génesis 3:15, de ahí en adelante, todo es Cristo, Cristo, Cristo. Todos los profetas, los poetas, la historia que se escribe, la revelación de Dios, las teofanías, todo hablaba de Cristo, ¿ya? El principio de la ley y del evangelio, ¿ya? Después viene ya más adelante, ahora, después de la Reforma, en el siglo XVIII más o menos, y aquí yo quiero llegar porque quiero terminar con esto, hermano, el postmodernista libre, el lector libre. ¿Qué dice esta evolución, este desarrollo hermenéutico? ¿Se da cuenta que pasamos desde Alejandría en el siglo III, ahora estamos llegando al siglo XVIII? ¿Cómo se fue a través del tiempo evolucionando esta linda materia de la hermenéutica? Y llegamos al postmodernista lector libre. Debemos reconocer, sin embargo, en la buena providencia de Dios, que en nuestras iglesias la hermenéutica ha vuelto su debida importancia. Los pastores y predicadores están buscando prepararse mejor. Libros están siendo publicados y escuelas establecidas y de hermenéutica bíblica, cuyo nacimiento hemos trazado a Esdras. ¿Se acuerda que vimos la semana pasada a Esdras como uno de los principales exponentes de la hermenéutica? ¿Ya? En el siglo XX, ¿cierto? Ha visto grandes cambios en el campo de la hermenéutica, sobre todo por la influencia de Karl Barth y Rudolf Bultmann, así como de otros campos, como el criticismo, hermano. Hubo un movimiento de la crítica alta y la crítica baja en el siglo XIX, y eso influenció hasta ahora. Esa es una influencia, ¿cierto?, de científicas. Se juntaron científicos a estudiar, ¿cierto?, todos los aspectos de la Biblia, y la fueron desglosando y la hicieron pebre. Esos movimientos contemporáneos que hoy día están, ¿cierto?, todavía en boga, han perjudicado a la iglesia. Muchas iglesias, muchos pastores, muchas corrientes cristianas se han visto influenciadas por estos científicos que han tomado y han analizado la Biblia en términos científicos, en términos arqueológicos, en todos los términos posibles. La han desglosado, le han sacado su aspecto espiritual, lo pusieron a un aspecto solamente moral, etc. Y esa influencia todavía nos llega a nosotros. Ya en el siglo XX vio el nacimiento del llamado nuevo criticismo, la crítica, que enfatiza el supuesto significado que el texto tiene en sí mismo, es decir, aparte del propósito e intención original de su autor. O sea, se fueron demasiado al tema de del literalismo, dejando de considerar estos temas transversales, como en la obra del Espíritu Santo, que habla de Cristo en todo su contenido, etc. Cuando intérpretes aplican este principio a la Biblia, la historia de la Biblia es minimizada, y lo que el lector considere que es su significado toma preponderancia. Mira, imagínate, aquí, como en todo orden de cosas en la posmodernidad, el Dios es el hombre. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas influencias? Toman la Biblia, la abren y la leen, pero la leen de la perspectiva de ellos, desde las conclusiones de ellos, desde lo que ellos quieren interpretar. Y es increíble darnos cuenta que a través de la historia, esto parte en Alejandría con alegoría y termina en nuestro siglo con posmodernismo y la misma alegoría. Aquí es lo que, mira lo que dice, en el presente la mayoría de las interpretaciones se pueden catalogar en 3 clases. Aquellas que ven al texto como autónomo, algo totalmente independiente, que no tiene vínculo ni con la historia teológica, ni con Cristo,
ni con desarrollo evolutivo de la revelación, ni con el Espíritu Santo, aquellas que elevan el rol del lector como intérprete, es decir, yo leo y yo interpreto como yo quiero, porque ese es el pensamiento posmodernista, que el hombre, ¿cierto?, es la medida de todas las cosas, y aquellas que consideran suprema la intención del autor. Esas son las posturas posmodernistas. Parte en la alegoría y termina en este siglo en la alegoría. ¿Ya? La alegoría, ejemplo de alegoría. Aquí yo les voy a dar solo un ejemplo de alegoría. Capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿cierto?, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ya? Ahora, sin alegorizar este importante mandato, nos damos cuenta que se cumplió en el mismo libro de los Hechos. ¿Qué significa eso? Que si yo tomo este texto y empiezo a decir, bueno, mi Samaria, mi Jerusalén es mi casa, mi Judea mis vecinos, mi Samaria mi ciudad, y tengo que ir a África a predicar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso, hermano, desde los púlpitos? Eso es eisegesis, es poner en el texto algo que el texto no dice. Porque en el capítulo 1, del verso 1 al 7, explica que se predicó en Jerusalén. De Judea y Samaria, en el capítulo 8, del 1 al 11. Y hasta lo último de la tierra está en el capítulo 11, del verso 19 al 28. Entonces, se da cuenta que cuando no tomamos, ¿cierto?, las escrituras con la seriedad que se debe tomar, usamos y abusamos de estas herramientas como es la alegoría. Ahora, ¿qué es lo que es la alegoría? Es ficción consciente en representar una cosa por medio de otra. Se da cuenta que nosotros le damos un significado a la representación simbólica de ideas abstractas y nos imaginamos cosas. Leemos una estrofa bíblica y comenzamos. Bueno, esto significa esto significa esto otro. Y se nos ocurren un montón de cosas. Es una metáfora continuada. En el método alegórico, el texto es interpretado aparte de su sentido gramático e histórico. ¿Se da cuenta? Ahí, cuando yo abuso de la alegoría en un texto bíblico, yo no estoy considerando ni la gramática, ni la historia, ni ningún tipo de contexto. ¿Ya? Lo que el autor original está tratando de decir es ignorado. Y lo que yo quiero interpretar de ese texto es lo que yo quiero transmitir. ¿Se da cuenta que no es bonita la alegoría, hermano? Y tenemos que alejarnos de eso. Y yo la semana pasada le dije que nosotros los pentecostales tenemos un doctorado en alegoría. Porque no sabemos, no hemos tomado a lo mejor esta información de forma seria. Lo que el intérprete quiere que el texto diga viene a ser un factor, el único factor importante. Se da cuenta que esto es postmodernismo en donde el individuo es el que determina el significado de las cosas. Bien, la Biblia contiene muchas situaciones de alegoría que se usan para explicar verdades espirituales o para anunciar acontecimientos futuros. Los ejemplos más claros de alegoría en la Escritura son las parábolas de Jesús. En estas historias los personajes y los eventos representan una verdad acerca del reino de Dios o de la vida cristiana. Por ejemplo, en la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, del 3 al 9, la semilla y los diferentes tipos de terreno ilustran la palabra de Dios y las diversas respuestas a ella. Como Jesús lo explica, pero siempre hay que tratar de entender, hermano, perdón, que hay un principio que dice que si hay un texto bíblico difícil de interpretar, la misma Biblia tiene que darnos pistas para poder darle una interpretación a ese texto. Y no buscar interpretaciones personales, ¿ya? Entonces, esta parábola o esta alegoría prácticamente todas están explicadas en la misma escritura, ¿ya? Para que nosotros no caigamos en el ejercicio de hacer interpretaciones sobre la nada, sobre el criterio y sobre el pensamiento personal. El punto es que la alegoría registrada en la Escritura, como el principio que vamos a ver en la Biblia, solo la Biblia interpreta la Biblia, en ella se encuentra la explicación. Es decir, en la misma palabra se encuentra la explicación y aplicación de las alegorías. ¿Ya? Bien. ¿Cómo vamos hasta aquí? Dios les bendiga. Llevo 49 minutos. ¿Alguna duda hasta aquí? Quiero terminar con el círculo hermenéutico para las consideraciones. Hermana Elizabeth, Dios le bendiga. Sí, tengo una duda.
la alegoría viene siendo lo mismo que exégesis. Exactamente. Exactamente. Porque como usemos solamente el texto de Hechos capítulo 1, verso 8, que yo lo he usado harto este día, y me seréis testigos, y comenzamos ahí a hablar de mi casa, de mi tía, de mi hermano, y no es lo que dice la Biblia. Si yo me ajusto, no es lo que dice. Y nosotros usamos y abusamos mucho de la alegoría, ¿ya? Mire, hay momentos en que tal vez hasta es correcta, pero mire, escuchen esto. Si usted no tiene un conocimiento teológico estrictamente bíblico, ¿por qué? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Spurgeon usa mucha alegoría. Si usted lee o escucha a Spurgeon, usa mucha alegoría. Pero Spurgeon era un hombre que era tremendamente conocedor, ¿cierto?, de este tipo de contextos que nos entrega como herramienta la hermenéutica. Sobre todo conocedor de la teología, ¿ya? Entonces, si nosotros no tenemos estos contextos conocidos, tomémonos el trabajo de, cuando tenemos un texto bíblico, ajustarnos a las herramientas hermenéuticas para no alegorizar o bajar la cantidad de alegoría a lo menos posible, porque estaríamos recurriendo a lo que decía mi hermana Elizabeth de la eisegesis, poner el texto algo que el texto no dice. Y eso no es bonito. Tenemos que sentir en algún minuto, cuestionarnos, ¿cierto? Y decir, lo estoy haciendo bien, lo puedo hacer mejor. Y estas clases nos pueden traer luz acerca de eso. ¿Alguna otra duda, comentario de mis hermanos, hermanas, pastores, hasta este momento? Me quiero tomar los próximos 10 minutos para hablar acerca de las consideraciones del círculo hermenéutico. Hoy vamos a ver varias consideraciones. ¿Ya? Voy a seguir compartiendo entonces, denme unos 10 minutos más, a 10 a 15, y vamos a terminar. Bien. Nosotros tenemos, ¿cierto?, partes del texto y tenemos todo el texto. Podríamos decir que tenemos un versículo de un capítulo. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros... Pastor Cona. Sí, dígame. Una consulta. Dígame. Solamente una consulta, pastor. Las parábolas, ¿qué es lo que son? Son alegorías. Pero repito, prácticamente todas las parábolas y figuras literarias, no solamente las parábolas, que están expuestas y escritas en las escrituras, tienen la explicación en las mismas escrituras, para que no caigamos en el ejercicio de nosotros interpretar, ¿cierto?, a un intérprete propio, ¿cierto?, las parábolas que están en la escritura, como por ejemplo la del sembrador. Sí, y le preguntaba esto porque también escuchábamos en montones de oportunidades al hermano Pablo. Argentina, ¿no? No, el hermano Pablo es un hermano, sí, me parece que sí, pero él siempre tocaba el tema de un pasaje, o sea, contaba una historia y después lo llevaba al tema del pasaje, también, como una alegoría o un hecho de historia real, llevada también a la palabra, que presentaba así el Evangelio. Sí. Un mensaje a la conciencia se llamaba. Sí, sí. A ver, cuando... Era práctico. Sí, sí, porque el objetivo no era la exhortación de la palabra, el objetivo del hermano Pablo era la predicación del Evangelio a personas que no estaban familiarizados con las escrituras. Él no le estaba predicando a una iglesia. ¿Utilizar alegoría o parábola o alguna No, enseñanza? lo que hacía el hermano Pablo era usar figuras, ilustraciones, lo que se llama la ilustración. Sí, correcto. ¿Ya? Entonces, lo que hacía el hermano Pablo era contar una historia, una ilustración, y ajustarlo a algún antecedente bíblico para que a través de eso puedan dejar alguna reflexión en los individuos que no tenían cierto conocimiento de la Biblia. El hermano Samuel Vila también
también es otro Sí, personaje. esas son estrategias evangelísticas más que esfuerzos expositivos de la palabra. Nosotros lo que estamos haciendo acá es Sí. enfocarnos, Mi esposa quería ¿cierto? preguntarle algo, pastor. Con todo gusto, con todo gusto. Que se le bendiga. Mire, nosotros cuando estuvimos viviendo en el sur y estábamos en la iglesia, se hablaba acerca de los dones espirituales, ¿ya? En 1 Corintios capítulo 12, pero no lo leer completo, sino que en el versículo 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Lo que pasa es que allá tomaban la palabra operaciones y operaban a las personas, ¿me entienden? ¿Lo había visto usted? Sí, sí. Nosotros lo vivimos mucho allá en el sur. Ya, entonces nosotros sufrimos mucho por esa situación, así que quería ver si me lo aclaraba más todavía. A nosotros nos trataron de anti-espirituales, que no creíamos en el Espíritu Santo, que no creíamos en esto, porque nosotros tratábamos de correctamente interpretar la palabra como corresponde. Sí, sí, no. Primero nos vamos a salir del tema, pero déjenme responderle, a ver si lo puedo hacer en unos minutos breves. El sur, Chile, Latinoamérica, no hay conocimiento bíblico, hermano. Y eso es manipular la escritura. Operación no tiene relación con el ejercicio, y lo vi en iglesias acá en Santiago de Chile. También lo trajeron acá. Sí. De personas que llegaban y operaban. Y vi milagros también, lo tengo que decir. Vi milagros también, inexplicablemente, porque aquí uno puede ser cesacionista o continuista, pero los milagros de Dios existen. Vi milagros, sí, también, fui testigo, pero eso no quita que se use, se maluse, se malinterprete. Y eso es lo que me acaba de leer mi pastora, no es una correcta interpretación, está absolutamente equivocado. Ahora, Dios operaba en sanidad de manera soberana cuando Él lo estimaba así, como hoy día lo hace todavía. Y el Espíritu Santo sigue funcionando todavía. El tema es que nosotros los pentecostales nos adueñamos de los dones, nos decimos el don es mío, yo soy el que sano. Y eso es lo equivocado. El Espíritu Santo es soberano y el Espíritu Santo va a sanar y no va a sanar cuando Él lo estime conveniente. Y yo no soy dueño del don, yo soy un instrumento del don. Entonces ahí hay un montón de interpretaciones equivocadas que tenemos nosotros los pentecostales. Digo yo porque yo soy un pentecostal de lengua, por hermano, de hueso colorado. Aunque por ahí me puedan decir lo contrario. Entonces, eso, espero haberle respondido su consulta y para no desviarnos, denme los últimos 10 minutos, mi hermano, de interesante que está esto, me gustó. Yo quiero referirme a este círculo hermenéutico. Entonces tenemos partes del texto, o que puede ser un versículo o un capítulo, o podemos tener un capítulo de un libro completo, ¿ya? Cuando tenemos todo el texto, ya sea un capítulo o un libro completo o un versículo clave, ¿cierto? Lo que tenemos que considerar, y aquí ya comenzamos a hablar de las herramientas hermenéuticas, hermano. El contexto canónico, lo primero, el contexto canónico se refiere al contexto bíblico. ¿Dónde está en la Biblia? Está en el Pentateuco, está en el Apocalipsis, está en las cartas personales, está en las cartas para un conjunto de iglesias. Función en el libro. ¿Qué parte del libro es? Hay libros que tienen distintas partes. Hay libros que tienen profecía, hay libros que tienen historia, hay libros que tienen exhortación, amonestación, etc. Género literario. ¿Es un libro poético? ¿Es una epístola? ¿Es un libro profético? ¿Es un libro histórico? ¿Es una parábola dentro de un libro, de un relato? El autor, ¿quién lo escribe? Su ministerio, ¿es profeta, apóstol, sacerdote? ¿Era profeta, historiador, un apóstol? Audiencia original. ¿De qué lugar era? Conocer contextos de la audiencia, hermanos. Ahora, todos estos elementos, mi hermano, hoy día estamos en la más abundante riqueza
de material informativo, ¿ya? Yo ya les mandé mucho material. Cada Biblia de estudio, hermano, usted podría tener una colección de Biblias de estudio, ¿cierto? Y cada Biblia de estudio, en la parte anterior al libro, habla de todas estas consultas que yo le estoy haciendo. Hay comentaristas de Biblias que son muy enriquecedoras. Es decir, cuando nosotros tomamos la Biblia y descuidadamente hacemos una exhortación superficial, ¿cierto?, de un aspecto bíblico, lo que estamos haciendo es un pecado. Hoy día es un pecado, literalmente, hermano. Contexto histórico, en qué tiempo de la historia fue escrito, etcétera. Observar los contextos culturales, el contexto social, el contexto político, el contexto filosófico, el contexto histórico del relato que estamos analizando, ¿ya? Y aquí yo les dejé algunas referencias, hermano. En la primera parte dice Antiguo Testamento Tanaj, ¿ya? Estas son láminas que les van a ustedes ayudar a interpretar, y esta es la tarea que tenía para hoy día para ustedes. Poder darle información acerca del prolegómena en teología o la bibliología, lo que se llama la bibliología. El Tanaj, ¿cierto?, que es todo el Antiguo Testamento, se distribuye entre la ley y los profetas, los escritos sapiensales, ¿cierto? Y estas tenían un nombre en el hebreo, era la Torá, el Nevitim y el Ketubim. La ley, que era la Torá, que era la pregunta que nuestro hermano Daniel nos hacía la semana pasada, es el Pentateuco. Ahí están los libros del Génesis, Éxodo, Levítico y Número y Deuteronomio. Después vienen los profetas anteriores y los posteriores, o los mayores y los menores. Los profetas anteriores son Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Históricos también son conocidos esos libros. Mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageos, etc. Después vienen los libros sapiensales, Sabiduría, Salmos, Proverbios y Job. Los rollos de las fiestas, los libros que se cantaban para las festividades de los judíos, Cantar de los Cantares, Luz, Lamentaciones, Ruth, Lamentaciones, no Luz. Revelación, Daniel, Esdras, Nehemías, etc. Esto es una estructura para que ustedes sepan, ya, a ver, voy a leer Primera de Reyes. ¿Qué es lo que es? Un libro histórico, ¿cierto? Es un libro anterior a los profetas. Ya tengo antecedentes, ¿se da cuenta? El Antiguo Testamento no tiene un orden cronológico, pero sí tiene un orden literario. Tiene libros sapiensales, libros proféticos, tiene libros históricos, esos tres aspectos. Aquí hay una gráfica que le muestra a usted el Éxodo y la entrada en la tierra prometida, y se ajustan algunos libros ahí. El rey David y Salomón, el reino se divide en el norte y el sur. Ahí hay algo de cronología, pero las escrituras en el Antiguo Testamento no tienen un orden cronológico, hermano. ¿Ya? Por eso están así escritos y están dibujados en esta gráfica de esta manera. El Nuevo Testamento sí tiene un orden cronológico. Ese sí, tomen estas viñetas, dibújenlas, háganlas en cartulina para que ustedes aprendan esto, hermano. Por ejemplo, en el año 0 nace Jesucristo. La crucifixión, la resurrección de Jesús, la ascensión de Jesús y la descensión del Espíritu Santo, todo eso sucede en el año 30. Después, en el año 34, viene la conversión de Pablo. Pablo inicia sus viajes misioneros en el año 48, el primer viaje misionero en el año 48, el segundo en el año 49. Imagínense, después tenemos los evangelios que vienen a ser escritos en los años 53, 55, Marcos, el más antiguo, Mateo, del 55 al 65, después Lucas, y Hechos en el año 62 y así. Y anterior a eso, por ahí por los... el año 51, anterior a eso, están algunas epístolas de Pablo ya escritas, Primera de Tesalonicenses, la primera en el año 51, antes de los evangelios incluso. ¿Se da cuenta, hermano, que esto es muy enriquecedor? Estas láminas que estoy compartiendo son muy enriquecedoras, porque es material que yo le estoy acercando para que usted pueda ¿cierto? Ajustarse a... ¿Por qué dejaste esa galleta ya? A ver, ¿qué ¿Por pasa qué con la dejaste una galleta? galleta ya? A ver si... Pero sácalas del baño. Ahí desactivé un audio. Estaban ahí retando a la Polette. Bien. Hermano, quiero con esto terminar. Entonces tenemos
tenemos acá, tenemos partes del texto, todo el texto, tenemos algunos aspectos que tenemos que considerar de la hermenéutica. Tenemos estas viñetas que les estoy enviando, que son antecedentes que van a enriquecer su lectura, ¿cierto? Y después tenemos la influencia de nosotros los lectores. Mire, nuestra lectura, nuestra intervención en la lectura, ¿cierto?, de la escritura no va a alterar el texto. Pero, ¿cierto?, influye. Nosotros como lectores influimos sobre lo que leemos, ¿ya? Influye nuestro contexto histórico, nuestro contexto cultural, influye a la gente a la que le estamos hablando, pero no altera, no debe alterar, pero debemos, nosotros los hermenéuticos, o las personas que estudiamos hermenéutica, debemos considerar este elemento, tenerlo en consideración, ¿ya? Tenemos que considerarlo en una forma positiva y una forma negativa. ¿Cómo va a afectar a la audiencia la influencia que puede haber al ser nosotros un elemento activo en la lectura e interpretación de un texto bíblico? Y finalmente, y sobre todo, cuando alguien predica, ¿cierto? Tenemos que tener estas consideraciones. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Con el círculo hermenéutico, yo le estoy dando todas las consideraciones que usted tiene que tener cuando lee un texto bíblico. Después está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe ser el factor más importante a la hora de la lectura y el estudio de las Escrituras. Y ya se lo había adelantado un poco en delante. Y como cuarto y último aspecto, debemos considerar los contextos históricos, intérpretes históricos, comentaristas históricos, desarrollos de doctrinas históricas, ¿ya? Como les dije, nosotros no debiéramos interpretar descolgado de las doctrinas. Nosotros no podíamos tener una interpretación descolgado de la doctrina teológica y del desarrollo de la historia, del desarrollo histórico-teológico que tiene las doctrinas. Principios básicos: solo la Biblia como la palabra de Dios es infalible, ni la iglesia es infalible, ni el mejor intérprete es infalible, y ni los mejores comentaristas son infalibles. Número 1, ese es un principio básico que tenemos que tener, hermanos. Número 2, no somos ni los únicos, ni los primeros, ni los mejores intérpretes. Aunque no aceptamos la tradición de la iglesia como infalible, respetamos el trabajo de nuestros padres en la fe, ¿ya? Hay comentarios exquisitos, maravillosos, enriquecedores, de hombres que a través de la historia han estado, ¿cierto?, dándose el trabajo de interpretar exegéticamente, hermenéuticamente, los comentarios mismos que salen en las Biblias de estudio son muy enriquecedores. Y hasta aquí yo quiero dejar este curso, esta clase de hoy. Hasta aquí, para no extenderme más, son las 9:08, no quiero abusar del tiempo. Espero haber aprovechado a cabalidad todo lo que hemos enseñado hoy día. No sé si hay alguna consulta con respecto al círculo hermenéutico, las consideraciones. Ya estamos entrando en materia derecha, ya nos estamos enrolando en materia consideraciones hermenéuticas que hay que tener para el momento de leer la Escritura y sobre todo para predicarla, ¿ya? Primero, acercarnos y buscar correctas fuentes gramaticales, exégesis. Segundo, todas estas consideraciones, ¿cierto?, hermenéuticas, ya sea contextos. Esta palabra la vamos a escuchar hasta que los oídos nos salga, ¿cierto? Contexto, contexto, contexto. Cada vez que usted lea un verso bíblico, diga contexto y hágase preguntas. ¿Quién lo escribió? ¿Para quién lo escribió? ¿En qué momento de la historia lo escribió? Lea los capítulos anteriores, los capítulos posteriores, todo eso en contexto. Lea el comentario del libro, lea el comentario que hacen las diversas Biblias de estudio que usted tiene. Compare. Vaya a los comentarios de la historia. Vaya y ajústese a las doctrinas, ¿cierto?, que han sido el desarrollo de doctrinas históricas. Y cuando tenga todo eso, hermano, usted va a ser profundo y maravillosamente ministrado
por la palabra, que es lo más importante que un creyente tiene que vivir. Consultas, dudas, inquietudes, comentarios. Si les puedo, les contestaré. Y si no, mi hermano Sergio, pastor. Mi pastor Sergio es, ¿no? Desmutee su teléfono. Ahí sí. Amén. Buenas noches, hermano. Buenas noches, pastores. Estaba escuchando atentamente y muy enriquecedor todo el material. Y quería hacer una observación en el punto del contexto para quienes está escrito. Yo creo que uno de los mayores errores que cometen los predicadores es interpretar a veces cuando son a lo mejor escrituras que están específicamente para ciertas circunstancias, ciertas personas, o cierto, como lo pasa mucho con las cosas que están escritas para los judíos, que hoy en día la tomamos como que fuéramos para los gentiles también, y traemos una confusión enorme a la iglesia y una mala interpretación. Por eso es muy importante ese punto para los predicadores. A veces, por darle un ejemplo, a veces decimos, no, todo lo que pisar en la planta de nuestros pies será dado, el Señor dice que se nos dará, cuando hay un contexto que es específico para el pueblo de Israel en el tiempo de Josué. Así que es importante ver ese punto. Por lo menos es una de las cosas que más nos ha ayudado a interpretar bien la palabra cuando lo enseñamos. Amén. Sería eso, mi pastor. Muchas gracias por la oportunidad y por todo lo que se está enseñando. Amén. Sí, hay... aquí vuelve a suceder lo mismo que leía la esposa de nuestro pastor Baltasar. Son interpretaciones antojadizas que se hacen de ciertos pasajes bíblicos. Son alegorías, interpretaciones alegóricas que se le hacen y nos caemos, y justamente por eso, por no darnos el trabajo de contextualizar a quién, por qué, en qué momento, a qué historia, a qué se está refiriendo cuando dice todo lo que pisare tu planta, de tu pie será tuyo, y pasa esto. Y es motivacional, que eso es lo más, el otro enemigo, que es motivacional. Y cuando algo es motivacional, la gente se deleita al escucharlo, y eso es lo que la gente quiere escuchar. La gente quiere escuchar que tú en el púlpito lo dejes 10 metros sobre la tierra, y lo mandes para la casa elevado, con puras palabras motivacionales sacadas de la Biblia de contexto. Y eso va a llegar el otro domingo, te va a diezmar y te va a dar y va a correr por ti. Hermano, eso es el lamentable daño que se le hace a Cristo. Hay prédicas completas en donde Cristo no es mencionado, hermanos. Eso, gracias mi pastor Sergio por su aporte. ¿Nadie más? ¿Algún comentario? Estos videos están siendo subidos a YouTube. El hermano Alejandro manda el link al grupo. Yo estoy mandando los materiales. Les mandé estas diapos, estas PPT, inmediatamente después de terminar. Se las voy a mandar de nuevo hoy día. La semana pasada ya vamos a hablar acerca de los tipos, los tipos y los antetipos, ¿ya? En la escritura. Y así que aquí hay solo a conciencia de los alumnos, estudien harto, lean, para que sean buenos expositores, ¿ah? Predicación expositiva, que es lo que más necesitamos en este tiempo. Mi pastor Jorge, Dios le bendiga, gracias por esta oportunidad, lo dejo a usted para que pueda terminar este precioso día de hermenéutica. Amén, muchas gracias, mi pastor Juvenal, gracias al Señor por lo que hoy nos ha compartido. Tengo una consulta. ¿Tendríamos que entonces dejar a un lado un poco el horóscopo cristiano? Perdón, el pan de vida, el pan de vida debería dejarse porque son solamente textos fuera de contexto. Es verdad, hay muchas, nosotros estamos llenos de prácticas que no son bíblicas, de tradiciones que no son bíblicas, y es lamentable, pero es tragicómico.
Sí, bueno, ese era un comentario adicional. Bueno, agradecerle a cada uno de los hermanos que hoy, los pastores, las pastoras y las hermanas que se han conectado, gracias al Señor por apartar este tiempo para estar juntos, aprendiendo más de la palabra del Señor, que ese es lo que nos motiva y esperamos siempre estar con esa visión. Vamos a invitar a nuestro hermano Daniel de Concepción para que él pueda orar al Señor para poder despedirnos. Y mañana nuestras actividades, cada uno en nuestras iglesias. El domingo también hay una palabra que Dios tiene preparada hermenéuticamente ahora con la clase de hoy para poder compartirnos a cada uno de nosotros. Así que Dios les bendiga, mi hermano Daniel, a la distancia, que nos pida al Señor la bendición para desconectarnos y poder descansar de este día laboral que hemos tenido. Amén. Bendiciones a todos los pastores, pastoras, hermanos que están compartiendo este estudio. Agradecido del Señor por también ser parte de esta clase. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias porque nos pudimos reunir a través de este medio, ¿cierto? Y porque Él también, a través de su palabra, a través de las palabras del pastor Cona, ¿cierto? También va abriendo nuestros ojos con respecto a la palabra. Como decía él, tenemos muchos modismos, a lo mejor, enseñanzas que a lo mejor las tuvimos erróneamente por muchos años, pero gracias a Dios, ¿cierto? Ahora podemos entender en mayor profundidad su palabra. Así que les invito a orar en el nombre del Señor. Padre, damos gracias, Señor, por la vida, por la salud que nos das cada día, Señor, por tu misericordia renovada cada mañana, Señor. Gracias, Padre eterno, por todo lo que nos das, Señor, porque sabemos que tú nos cuidas, tú nos proteges, tú nos bendices, Señor. Padre, agradecemos, Señor, este tiempo que hemos tenido de aprender de tu palabra, Señor, aprender, Padre Santo, a interpretar de la mejor forma posible, Señor, tu palabra. Señor, queremos, Padre mío, dedicarnos, Señor, a eso, a aprender cada día más. Queremos que tu Espíritu Santo obre en nosotros, Señor, abriendo nuestra mente, nuestros ojos, Señor, a tu palabra, a lo que tú realmente quieres decir, Señor. Padre, te pido bendición para todos los que han participado en este día, Señor, para la persona, Señor, que ha llevado esta clase, Señor. Sea muy bendecidos los pastores, su familia, Señor, y seamos todos bendecidos bajo tu mano, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Prenda su camarita y le decimos a los pastores, muy buenas noches, los pastores. Buenas noches. Buenas noches, mi hermano. Buenas noches, pastores. Dios les bendiga. Que tengan un buen fin de semana. Buenas noches. Dios los bendiga. Buenas noches. Dios los bendiga a todos. Hermano Daniel, hermano Luis.